Pues bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues no es muy halagador los indicadores en relación al tema de la libertad de expresión. Yo, para iniciar, me remitiré primero la condena del asesinato del compañero Telésforo Santiago, que el día de ayer fue privado de la vida en Los Icha. Grave desde el punto de vista de la participación del Estado para evitar este tipo de situaciones que más adelante señalaré. Primeramente, debemos tener presente el contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 19? Textualmente dice que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Citado este precepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante retrotraer la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, y que en el artículo primero impone una serie de obligaciones al Estado mexicano. Y cuando digo Estado mexicano me refiero a los 3 niveles de gobierno, para implementar, garantizar, dice el artículo primero, los derechos humanos, y que a la luz de la Declaración Universal la libertad de expresión es un derecho humano. ¿Qué ha sucedido después del 2011? Como todos sabemos, en el 2012 mediante decreto del presidente de la República, entonces Felipe Calderón, se crea lo que se conoce como la Ley de Protección a Periodistas, y que en los últimos meses en esta administración se ha ido generando condiciones para ir perfeccionando este orden normativo. A la luz de esa Ley de Protección a Periodistas, se crea lo que conocemos como el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, esto no ha sido gratuito, sino previo a esto hubo organizaciones como artículo 19, Serapaz, Freedom House, entre otras, que fueron exigiendo al Estado la creación de un mecanismo para proteger a defensores y a periodistas. Al caso que nos contrae en el tema de los periodistas, como bien lo dijo Alfredo y lo dijo Cornelio, los análisis y los estudios que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que no existe solidaridad en el gremio periodístico, y que la falta de solidaridad y de acciones claras por parte del Estado, como por ejemplo las manifestaciones del titular del Ejecutivo actual, en donde estigmatiza la función periodística, y que quien no piense como el Estado, pues está contra el Estado. Y esto de alguna manera incrementa los niveles de riesgo de todos aquellos que ejercen la labor periodística. Quiero decirles que tan solo, y esta es una fuente que artículo 19 lo ha difundido en su página, en donde en el 2018 9 periodistas fueron asesinados, y de las cuales pues no ha habido ningún avance en las investigaciones hasta este momento. Hubo en el 2018 544 agresiones, es decir, un 65% más que en el sexenio anterior. ¿Y cuáles son el tipo de agresiones? Intimidación, hostigamiento, amenazas, acosos, incluso hasta sexuales en contra de las compañeras que ejercen el periodismo, bloqueo o remoción de información, porque se han dado casos, sobre todo de compañeras, hay documentados en donde entran, hackean sus cuentas, entran, las amenazan y modifican la información que se tiene en sus servidores. Ataques físicos o materiales, aquí debemos recordar el caso del compañero Mario Jiménez Leiva, que cubriendo una manifestación de la sección 22 afuera del Palacio fue agredido, y jamás hubo una respuesta para proceder jurídicamente en contra de los agresores, que estaban plenamente identificados. Otro tipo de agresión es la privación de la libertad, y que dentro de este universo de tipos de agresiones
se identifica en primer lugar que la fuente de las agresiones son los funcionarios públicos. Son funcionarios públicos que a través de terceras personas realizan actos para intimidar y realizar todas estas acciones. No debemos olvidar, compañeros, que al inicio de este año fue asesinado en enero Rafael Murúa. En febrero hubo 2 periodistas asesinados, Jesús Ramos y Samir Flores. Muy controversial este último por el tema de la construcción de una hidroeléctrica en el estado de Morelos, me parece. En marzo, Santiago Barroso, Omar Iván Camacho, y el día de ayer, Telésforo Santiago. Es necesario en este marco de datos, compañeras y compañeros, hacer un reproche al Estado porque el mecanismo de protección se ha quedado corto. Es decir, cuando el mecanismo se entera de la agresión a un periodista, lo primero es activar el mecanismo y implementar acciones preventivas, posteriormente hacer el análisis de riesgo y al final, pues implementar un plan de protección. Pero eso de nada sirve, porque las exigencias, entendiendo al Estado como dueño del aparato de inteligencia y que graban conversaciones, porque es algo común en este país y que la mayoría de todos hemos sufrido ese tipo de situaciones, pues el Estado no inicie las acciones legales para investigar y dar con los responsables. Hasta la fecha no hay procesados por ese tipo de situaciones, y ese es el reproche que se le hace, porque el Estado mexicano primero no quiere trabajar en coordinación con los 3 niveles de gobierno, primero. Segundo, se duele de que no tiene recursos para implementar las acciones de protección a favor de los periodistas. El caso de Irán Moreno, en donde se le retiran el acompañamiento, y que pues eso devino de un análisis que hizo la FEADLE y el mecanismo de protección. Digo, ¿qué esperamos? Que lamentemos después que por el retiro de esta protección sucedan otras cosas. No se puede seguir en esta situación y el Estado es responsable. Se tiene que visibilizar el riesgo latente que existe, que se ha incrementado, como se ha dicho hace un momento, se ha incrementado, y es alarmante porque los indicadores de otros países que están en guerra, pues en algunos pues no es tan grave como en este país, y se niegan a reconocer que existen actos que se han incrementado y que el Estado no hace nada. Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de proponer un nuevo modelo de mecanismo con la participación activa y efectiva de varios actores del Estado para efecto, primero, de investigar la fuente de las agresiones. Segundo, el hecho de poner 2 escoltas o sustraer a la víctima para esconderla prácticamente en otro lado, pues de alguna manera interrumpe su actividad, su modus vivendi, que es el ejercicio periodístico, y entonces pues el Estado no está siendo eficaz. Yo considero que la participación de todos el gremio periodístico tiene que ser contundente, en unidad, y es el momento propicio, hablando de la aclaración de paradas que hace Alfredo. Hay que hacer un llamado a las compañeras y compañeros, porque lo que menos debe prevalecer en este escenario de riesgo es los celos profesionales, porque los celos profesionales interrumpen la solidaridad entre compañeras y compañeros, y a veces pues también obstaculiza ese puente de comunicación y de confianza que debe existir cuando sucede algo, ¿no? Hay en algunos casos, y lo digo porque a veces dentro del marco del mecanismo se otorga un telefonito llamado botón de pánico, y que ha sido hasta este momento ineficaz. En el caso de Samir Flores, quiero decirle que él tenía ese mecanismo y que no sirvió para absolutamente nada, ¿no? Entonces aquí el llamado es para el Estado mexicano, que no tenga la piel delgadita, y que en el escenario, y aquí entrecomillo,
de la democracia que está prevaleciendo en este país, se respeten las libertades. Por eso a veces se pone en duda la existencia de la democracia en el Estado mexicano, porque no existen libertades y que a veces quienes nos gobiernan son sensibles o tienen la piel muy delgadita cuando uno les señala sus errores y hasta los llaman prensa fifí. O sea, etiquetar también, compañeros, quiero decirles, etiquetar en este sentido también incrementa el nivel de riesgo de quienes ejercen el periodismo. Y esto no puede seguir sucediendo. Yo haría finalmente un llamado al Estado mexicano, al titular del Ejecutivo Federal y estatal, para que con mucha responsabilidad atiendan las propuestas que se han hecho a través del Frente de Periodistas, en donde se ha propuesto una ley local de periodistas. Se ha hecho un llamado al Congreso del Estado para que se cree la Comisión de Atención a las violaciones cometidas en contra de periodistas, pero también a la Fiscalía General del Estado para que permita, porque es una obligación, y esto ya va para más de 2 años, en donde se emitió un decreto por el cual se crea la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos por la Libertad de Expresión, homologando a la FEADLE federal, y que en ese decreto, y lo discutimos aquí entre todas las compañeras y compañeros, establece la implementación de un Consejo Ciudadano que hasta la fecha tampoco existe. Entonces, hacemos un llamado de manera respetuosa para efecto de que se implementen de manera responsable en el marco de la ley y en el marco de los instrumentos internacionales acciones concretas para evitar que más compañeras y compañeros periodistas sigan siendo agraviados y hasta privados de la vida. Es un tema que coloco aquí y que debe ser tratado con mucha responsabilidad. Muchas gracias.